Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Aldade Valderrama, soy investigador. El tema que voy a brindar la ponencia es inteligencia fría y algoritmos de Rutherford Learning, el HDFS, la eficiencia cuántica en el caos sistémico del dilema ético de la IA financiera. Vamos a presentar la presentación. Bien. Se ha mencionado referente al tema de presentación, referente al Call Intelligent Reinforced Learning Algorithms and High Frequency Trading, Quantum Efficiency of Systemic Chaos, The Ethical Dilemma of Financial IA. En la parte introductiva, básicamente, es el aprendizaje autónomo de un proceso donde la mente opera como un sistema binario, donde se toman decisiones. Básicamente se activa y descartan conocimientos, similar a una red neuronal, optimizándose, como menciona McCarthy, era el 2016, que la IA no solamente es un código, sino un reflejo de su creador. Transforma errores en los patrones y dudas en funciones. Su esencia radica en entrenar el presente, convirtiendo cada elección de un saber irrevocable, donde lo humano y lo algorítmico se realizan, básicamente entrelazan y se realizan en un proceso más eficiente, ¿no? La previa, básicamente, la IA nació en los 50, pionero Turing, McCarthy en 1956, 3 décadas básicamente de avance referente al proceso de crecimiento exponencial y hardware, algoritmos posicionando básicamente como un pilar tecnológico de la IA. Esta aplicación básicamente en los mercados también se ve riesgos sistémicos como básicamente la manipulación de activos fijos y líquidos como GTN, ¿no? Ataques coordinados o Bitcoin básicamente o exacerbados por noticias falsas generadas por la IA, ¿no? Lo cual menciona San et al. Lee 2024, ¿no? También básicamente en la parte introductiva que mencionaba hace un momento, ahora en la creciente demanda o dependencia de estos algoritmos de eficiencia que brindan en los mercados financieros, expuestos a una gran vulnerabilidad ante varias apreciaciones críticas de manipulación también en esos activos líquidos, ejemplifica el Ethereum, ¿no? Donde básicamente el precio fluctúa de acuerdo a un porcentajes donde los ataques coordinados con los deepfake pueden potenciar esta incertidumbre y como toda incertidumbre básicamente también menciona estos lapsos o sesgos de no eficiencia en la parte donde se brinda un porcentaje referente a una inversión financiera, ¿no? En el marco teórico, también, como hacía mención, la IA ha transformado la gestión de riesgo financiero mediante modelos predictivos avanzados como algoritmos genéticos y redes neuronales, los cuales se mejoran la precisión de evaluación crediticia, Oregini y Oregini 2014. ¿No? Se optimiza básicamente la cartera reduciendo la volatilidad, ¿no? Menciona Doring al 2019. Sin embargo, también la implementación plantea desafíos éticos y operativos, ¿no? Donde estos sesgos algorítmicos en el 2016 y vulnerabilidades en mercados líquidos básicamente manipulan en manipulación de criptoactivos, ¿no? Exigen básicamente mercados regulatorios que equilibren innovación y estabilidad sistémica, ¿no? Como lo hace mención Rajan en 2019 y Duffy 2021. En estos criterios también sostiene básicamente los modelos híbridos bajo riesgo predictivo, ¿no? Lo que mencionando los autores en esta parte de optimización a la cartera con estas metaheurísticas referente a inversiones y reduciendo la volatilidad en las carteras, ¿no? En esta parte de aprendizaje automático, también de data mining, en donde básicamente en la banca española, menciona Fernández, identificaron tal modelo como un child básicamente efectivo para predecir quiebras bancarias referente a los fraudes financieros, ¿no? También en los riesgos institucionales en la educación superior, como hace mención el autor López Carrillo y Martínez en el 2022, aplicaron tales modelos llamados COSO, referente para evaluar los riesgos en institutos ecuatorianos, donde revelaron un 45% básicamente de las entidades
que tenían insuficiencia de liquidez, ¿no? A las obligaciones imprevistas, ¿no? Y el Machine Learning en scoring y crediticios, ¿no? Referente que el gradiente Gaussian, la decisión, supera básicamente estos métodos clásicos en la regresión logística, ¿no? En la parte de metodología aplicada al trabajo de investigación, básicamente se empleó las simulaciones Monte Carlo. Son fundamentales justamente en las finanzas para evaluar este riesgo no lineales como el VAR, pero su precisión básicamente depende del 78% de errores en las predicciones financieras. Surgen los sesgos en las distribuciones de entrada o datos históricos no representativos, no del método básicamente de Fishman en 2013, aunque también es potente esa técnica, ¿no? No sustituye básicamente el juicio de humano, más exige la transparencia referente a la validación y constante inmediatez del estrés testing, referente a los mercados líquidos y manipulación del electrotermo, ¿no? En su aplicación sin controles éticos puede subestimar riesgos sistémicos hasta un 40%, básicamente evidenciando que incluso las herramientas sin controles éticos pueden subestimar tales evidencias hasta un 40%, referente a que pueden amplificar la vulnerabilidad de su predicción rigurosa, básicamente, ¿no? Donde se interpreta que sin una guía, básicamente, de una parte humana donde pueda verificar esas noticias y esas informaciones constatadas, verificadas en, para la presentación de perspectivas algorítmicas en futuro donde se realizan básicamente estas proyecciones, ¿no? También básicamente lo que parte de la metodología se emplea, también estas simulaciones nos determinarían, presentarán o determinarán constantes precisas referente a proyecciones eh, amplificadas referente a tal simulaciones, ¿no? Referente a la metodología, vamos a presentar básicamente la parte donde se ilustran tres casos prácticos, donde los mercados líquidos básicamente son volúmenes diarios y riesgos con ajustes éticos. El software especializado del MadWorld 2021, aplicado mediante el stress testing histórico de Lyon et al 2022, básicamente se ajustaron las proyecciones para reducir caídas bursátiles integrando la volatilidad adaptativa, ¿no? Se simuló el impacto de noticias falsas en el TED-FADE, el NPL, indicadores financieros, Kulmar y Film 2020, y OpenIA 2023, referente a contrastar resultados de la IA, en este caso de DeepSeek 2024. Estos casos demuestran que, aunque la técnica es robusta, su éxito depende de datos representativos y la validación empírica y también el marco ético que mitiguen estos sesgos de manipulaciones. Referente a los resultados que denotaron en la investigación, en cual demuestran básicamente que los límites de posición algorítmica reducen significativamente el riesgo sistémico en los mercados líquidos como el Ethereum, sin restricciones, que el VAR alcance el 25.1%, reflejando que la vulnerabilidad de maniobras especulativas bajo órdenes de no solo $5.000 impactan en el precio, en un precio de 20%, sino también que imponer los límites de $1.000 por el algoritmo del VAR cae al 5.8%, disminuyendo además la probabilidad de crisis del 5% al 1.5%. Esta relación es potencial, básicamente también se ve esbozada en la figura, lo cual subraya que la liquidez o su ausencia amplificada en los efectos ETN con un volumen horario de 400 veces menor al que el diario, ¿no? Incluso operaciones mínimas distorsionan en el mercado. Entonces, como podemos ver básicamente en este contexto, también el gráfico aquí se analiza, ¿no? El riesgo del mercado VAR al del 99% asociado a un producto básicamente financiero, el DN, en función de la expresión permitida algorítmica, y la curva básicamente se suaviza y en la zona sombreada se representan como varía ese riesgo ante cambios de la política de límites, ¿no? Referente a la presentación de este resultado, el análisis de ataque coordinado con Bitcoin representa como tres oleadas de venta, ¿no? En cascada, 58K, 49.3K, referente a en dólares en 15 minutos, desencadenaron una caída del 15% exacerbada por los boots o que manipularon justamente el volumen de más 2.780% anormal. Y en este pánico, básicamente, de pequeños inversores sin regulación, el mercado tardó 24 horas en recuperarse, un 8% de pérdida residual. Sin embargo, también al implementar los límites éticos, por ejemplo, no 20 millones en 15 minutos, las caídas más, igual o más al 10% se redujeron a un 82%,
y la probabilidad de éxito del ataque cayó el 8%. Básicamente, en tal figura contrasta ambos escenarios. La curva real, básicamente, donde la volatilidad extrema, mientras que la versión regulada suaviza en el declive, estabilizando el precio de 51.1K. Esto evidencia que los controles algorítmicos, como restricciones de volumen, pueden neutralizar ataques especulativos, protegiendo la integridad del mercado, incluso en activos altamente líquidos como Bitcoin, ¿no? La clave, básicamente, es equilibrar la libertad de mercado en los mecanismos que prevengan explotaciones sistémicas referente a este planteamiento, ¿no? Bueno, notamos también en el gráfico básicamente la representación evolutiva del precio de Bitcoin frente a los escenarios de mercado sin intervención real, ¿no? Es uno básicamente con intervención o medidas regulatorias y el otro con regulación. Se destacan básicamente tres oleadas en los ataques coordinados, posiblemente manipulaciones del mercado, fake o new, o movimientos especulativos de cada una de las líneas verticales y las anotaciones, básicamente, ¿no? Es donde se nota la caída drástica, básicamente, del precio real, el escenario con regulación referente a las oleadas uno 2 y 3 donde simbolizan básicamente los momentos de estrés financiero o pánico colectivo. También esta metáfora, por así decirlo, visual poderosa, pero más de implicancia en los sistemas financieros centralizados y con enfoques regulados automatizados, ¿no? Referente a los resultados de discusión en esta figura, el análisis básicamente denota que las noticias falsas o sintéticas provocaron una caída del 9% del Bitcoin de 67.200 a $61.152, con una correlación alarmante entre rumores y precio del R, el coeficiente del 0,91, mientras la actividad social alcanzaba 1.200 mensajes por minuto. Sin embargo, al implementar el sistema NPL basado en BEAR, la detección de la manipulación alcanzó un 97.3% de precisión, reduciendo el tiempo de respuesta, es decir, que 120 a 22 minutos, disminuyendo la correlación del R012, la cual la figura ilustra básicamente un modelo de NPL donde la línea azul mitigó el impacto limitando a la caída en $3.000 al identificar básicamente y neutralizar rápidamente los titulares falsos generados por ella o en este caso por GPT o los IA necesarios para tal face empleados, ¿no? Lo cual también en esta gráfica representa básicamente la evolución entre el precio de Bitcoin a lo largo de 120 minutos junto con la intensidad de la actividad en redes sociales, ¿no? Mensajes por minuto, como hacía mención, mostrando básicamente el efecto de posible noticia falsa, el aumento básicamente de un sistema NPL donde podría intervenir tal noticias, ¿no? En este caso, antes del minuto 60 se observa básicamente el incremento tanto al precio real como en el precio por modelo NPL, lo cual básicamente podría estar influenciado por una oleada de publicaciones en redes sociales o también la amplificación de noticias donde alcanza el punto máximo en el minuto, ¿no? Se sugiere también básicamente que el mercado responde emocionalmente ante rumores, noticias virales, ¿no? En la conclusión, básicamente, que el mercado líquido, donde el volumen horario de 0.24, el promedio diario, los mercados como el Electroterum se convierten en bombas de tiempo, ¿no? Donde básicamente está el promedio de estándar de porcentaje, donde el tiempo básicamente es importante referente a esas noticias falsas, donde el VAR del 99% de 25.1 del stress testing indica básicamente que una simple orden de 5.000 apenas al 15.000 apenas al 11.000. Al algoritmo básicamente se reduce el VAR a 5.8, básicamente demostrando que la regulación proactiva no es teórica, sino es una necesidad cuantificable. La lección es clara, que los mercados líquidos, la transparencia del libro de órdenes, los límites algorítmicos no son tan críticos como la liquidez misma, ¿no? Y esto básicamente denota que los ataques coordinados y las noticias falsas son viables referente a este precepto. Referente también a los ataques coordinados por la psicología de números fríos, el ataque básicamente de 12 de mayo del 2021 no fue solamente una venta masiva, básicamente debido al pánico autosostenido, sino que también expone o denota el dilema ético de los algoritmos que no solo se ejecutan ataques, sino que aprenden de psicología humana. La regulación ética, los límites del 20M, reduce la probabilidad del éxito al 8%, pero requiere también combinar matemáticas GARCH con psicología de mercados, básicamente, que para romper este ciclo miedo de venta y miedo, básicamente, en este ataque, ¿no? En las noticias falsas del BTC,
cuando la inteligencia artificial es el virus y la cura. Básicamente, el caso de la falsa noticia sobre Tesla, la correlación del precio rumor de R91, ilustra un riesgo sistémico moderno, básicamente, en la democratización de las herramientas NPL para la manipulación de los datos. Muestran que sin intervención del mercado tarda 2 horas en corregir fraudes, tiempo suficiente para que 3.2 billones cambien de manos en base a mentiras. Pero aquí surge la ironía de la misma IA usada para crear noticias falsas, ¿no? En este caso, GPT-3 puede neutralizarlas. Modelos del BERT alcanzaron una precisión del 97.3%, reduciendo básicamente este tiempo de detección en 22 minutos y bajando la correlación al R0.12. Esto no es solo un triunfo técnico, sino un imperativo ético en la era de la desinformación. La transparencia algorítmica debe ser un bien público. La simulación sugiere que la certificación NPL obliga a los mercados que pueden transformarse de casinos reactivos en sistemas inmunes y virus sistémicos, ¿no? Fue la presentación justamente